Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Twitch de Podemos Getafe y en este caso vamos a tratar un tema que está últimamente de bastante actualidad, aunque que los sufren ya saben que llevamos tiempo conviviendo con él. Y nos referimos, como no puede ser el caso, del conflicto que ha saltado últimamente a los medios de comunicación entre las sucursales bancarias y las personas mayores. Entonces, para hablar un poco sobre este tema, desde primera persona, vamos a contar aquí con Paco Arias, que es un compañero nuestro, excelentísima persona, y además Muchas que, gracias. y además que hace carne ese dicho de soy mayor, no idiota, porque, bueno, eso es una cabeza. Pues con él vamos a tratar un poquito de este tema y durante todo el programa vamos a contar con las intervenciones bueno, de otras personas mayores y un poco sus anécdotas o sus experiencias a la hora de acercarse a una sucursal bancaria y bueno, los problemas que se han encontrado, las sensaciones que han vivido y demás. Así que antes de empezar con la conversación que vamos a tener Paco y yo, pues vamos a ver uno de estos cortes para ir entrando en materia. Las relaciones que yo he tenido con la banca nunca han sido fáciles, nunca han sido fáciles. Yo desde luego he sido cliente durante muchísimos años de la Caja de Ahorro de Madrid. A mí me parecía que ofrecían un servicio estupendo para la gente. Y por otra parte, los beneficios pues iban a una obra social discutible, como todas las obras humanas, pero que, bueno, en principio era una obra social que invertía en cuestiones favorables para la comunidad. No se lo llevaban unos cuantos ricos a Suizas. Eso cambió y creo que cada cambio ha ido para mal, ha ido para mal, en cuanto a atención al cliente y en cuanto a digamos, prudencia financiera. Aquí cada uno ha ido recogiendo las pérdidas de todo, al final ha ido a la quiebra. Y al final se la queda la Caixa. En estos últimos tiempos, la Caixa pues ha estado haciendo el cambio de los programas y los sistemas informáticos de Bankia a lo suyo. Lo cual ha generado muchísimos problemas a todos los que somos clientes o que éramos clientes de Bankia, y nos ha ido obligando pues a ir varias veces a las sucursales a consultar cosas. Como resulta que el personal es escaso, pues bueno, pues se han formado colas y se han generado montones de anécdotas. Contaría montones de anécdotas de desatención al público al final, en el hecho de que parten de la base filosófica de que es el público el que tiene que hacer el trabajo que antes hacía un funcionario del banco. Es decir, utilizar máquinas que son y la ponen ellos para que tú hagas las operaciones, no te la haga una persona que entienda cómo funciona esa máquina, o para que utilices programas inventados, muy poco intuitivos, que te obligan a aprender el oficio de, digamos, un oficial administrativo del banco. Pero junto a eso hay veces que hay anécdotas que ya es que te indignan. Como por ejemplo, me pasó a mí, yo había quedado con lo que llaman mi gestor para tratar de una serie de problemas que tenía. Una serie de problemas, entre otras cosas, en el cambio, pues me había desaparecido un dinero de una de las cuentas. ¿Y cómo que es esto? El resultado es ese. Eh, Resulta que era por la tarde, estábamos a las 5, había cola, aunque tenía cita, pero como la cola era grande, pues me tocó esperar como media hora más de la hora de la cita. Y entre medias, pues a la hora de esperar, resulta que aparece un señor, 60 años, más o menos podría tener 60 años. Esta persona
pues llama a la puerta, que está cerrada, solamente podíamos estar allí los que estábamos citados, no le hacían caso. Claro, como estábamos allí, pues al final uno de nosotros le abrió la puerta. Y cuando entra, pues aparece un señor que trabajaba allí en la Caixa y le pregunta que qué pasa. Y entonces el señor dice que es que necesita sacar dinero de su cuenta y que el cajero no le funciona, que no le funciona la tarjeta, que no sabe qué pasa. Entonces el otro hombre le dijo que bueno, que eso no era problema suyo, que no podía atenderle, que volviera y fuera mañana por la mañana. Entonces el señor le dijo, oiga, mire, ayer estuve aquí por la mañana. Me dijeron que tenía que llamar por teléfono para tener una cita. He estado llamando por teléfono todo el día y no me han cogido el teléfono. Y yo necesito sacar dinero porque tengo que hacer unos pagos. Y tengo que hacer la compra de mi casa. Y resulta que no me la han cogido. Entonces, claro, vengo aquí, oiga, que es mi dinero, que necesito dinero de bolsillo para poder manejarme. Entonces le dijeron que no se le podía atender, que mañana volviera, que tal. Claro, el hombre empezó a enfadarse. Los que estábamos allí empezamos a sentir, nos sentíamos solidarios con esta persona. De tal manera que el hombre pues le dijo, vuelvo usted mañana, oiga, mire, es que yo mañana, por la mañana trabajo, es que yo todos los días por la mañana trabajo, yo no puedo estar perdiendo el tiempo, ayer vine, hoy vine, ahora resulta que por la tarde vengo y necesito el dinero. Al final, el funcionario, como el público que estábamos allí, empezamos a sentirnos solidarios con esa persona, decir, oiga, pero ayúdele un momento a sacar su dinero si el problema de esta persona. El resultado es que el funcionario salió con él a un cajero externo y a mí ya me atendieron y no continué con. No sé cómo terminó el asunto. Supongo que le ayudaron a poder sacar dinero. La verdad es que no tiene sentido. No tiene sentido esto. Esto va en conjunción con una serie de problemas que están generando las empresas que, aprovechándose de los medios modernos y por supuesto, de la informática, están trasladando trabajo que se realiza o se debían de realizar por personal que conocen los sistemas, que conocen los aparatos, que conoce los dispositivos, y que por lo tanto debería de pagarle un sueldo la empresa al usuario. Esto todo empezó hace tiempo, recuerdo, con la gasolinera. Es decir, la gasolinera, pues ya no hay persona que te atienda para echarte la gasolina. Y eres tú el que tienes que coger un instrumento que te es absolutamente ajeno, que aunque parezca que es sencillo de utilizar, todas cosas tienen su truco. ¿Cuántas veces he intentado echar gasolina porque no me ha quedado más remedio? Y resulta que el cacharro lo que hacía era saltarme, no lograba que saliera gasolina con continuidad. Y resulta que además es un aparato que utilizan personas ajenas, que vete tú a saber cómo y qué llevaban, de qué llevaban impregnada la mano. Es verdad que te ponen unos guantes de plástico, en los cuales puedes utilizarlo o no. Pero al final, quieras que no, contacto con la manguera tienes, una cosa que te es absolutamente ajena. Una anécdota que me pasó a mí de la peligrosidad de que yo tenga que utilizar, y no soy torpe, pero que tenga que utilizar instrumentos que me son ajenos, es el día en que por una casualidad, cuando voy a poner la gasolina, no sé cómo accioné, que de pronto salió un chorro de gasolina que se expandió por allí sobre el suelo y debajo de mi coche. Claro, yo rápidamente fui a avisar, oiga, que me ha salido la gasolina. Cosa enormemente peligrosa. Cualquier incidente de lo más nimio podría haber provocado un incendio. No tenemos por qué los usuarios utilizar instrumentos, cajero y otra serie de elementos. Y no digamos los programas informáticos que les falta el ser intuitivos y claros, y cuyas instrucciones
pues son muchísimas veces enormemente equívocas. Tanto es así que para aprender tienes que hacer un enorme esfuerzo. Y mi tiempo vale mucho. ¿Por qué tengo yo que aprender el oficio de un oficial administrativo de banca? Bueno, ya hemos visto la primera intervención de Paco, que nos ha puesto un poco aquí en situación. Y bueno, simplemente para los que no les conozcáis y para los que me están viendo, Paco Arias es militante del Círculo de Podemos de Getafe, aparte es economista y aparte, bueno, estuvo mucho tiempo trabajando en el Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, ya lo digo que los análisis van a ser buenos y certeros y va a ser todo un placer hablar contigo. Hola, Paco. Muy bien. Hola, ¿qué tal, Siles? ¿Cómo estamos? Bien, sí. ¿Cómo estamos? Bien, estupendo, estupendo. Pues nada, cuéntanos, ya te hemos visto un poco aquí en esta primera intervención, pero cuéntanos, ¿se te ha quedado algo dentro? Porque te has quedado a gusto. No, bueno, no, en fin, yo a mi presentación le añadiría una cuestión. Es la siguiente. Yo soy una de esas personas, tengo ahora 75 años. Soy una de esas personas que me jubilé con 65 años, ya hace 10, y que de pronto se encuentra con que su vida activa no solamente no va a ser corta, sino que posiblemente dure como 15 o a lo mejor incluso 20 años. Entonces, obviamente, eso te plantea una situación vital muy diferente a la que se pudo vivir en épocas anteriores. Mi mismo padre o mi madre o la generación anterior a la nuestra. De tal manera que obviamente la primera cuestión es que yo me mantengo activo, procuro mantenerme activo, procuro ser ciudadano, procuro aportar a la sociedad aquello que recibo, incluso todo lo que puedo. Esa es una situación que no sé muy consciente en la sociedad. Cuando yo estoy viniendo por ahí, muchas veces recibo un trato en el cual, pues parece ser que como tengo el pelo blanco y tengo aspecto de mayor, pues Solo bueno, aspecto. pues mejor esté usted sentadito aquí o espere usted aquí, que ahora la atenderemos. Bueno, no, yo soy una persona que soy activa, que conozco cuáles son mis obligaciones, entiendo que se me pueden exigir y obviamente pues las cumpliré, pero también me gusta exigir mis derechos y que se me respete y reconozca como persona. Eso es lo que yo añadiría, ¿eh? O sea, en calidad de eso estoy aquí. En calidad de eso estoy aquí. Pues muchas gracias por venir. Y entonces vamos ya a ello. Primero quería decir que queda un poco raro el tema de la mascarilla, a lo mejor en pantalla, pero bueno, como la distancia de seguridad obviamente está no, por eso digo que para no estar los dos aquí al descubierto, pues me la mantengo. No, si quieres, y ya está. Pongo, No, para nada, porque normalmente es más fácil. De hecho, lo mismo, alguien por Twitch nos manda algún mensaje diciendo que no se me entiende nada y que me quite eso ya. Mientras tanto, pues seguiremos con ello. Bueno, Paco, pues la primera pregunta que te quería hacer, a raíz de esta intervención que has hecho, eh, ¿podemos entender la banca o las entidades bancarias como un servicio público? O sea, ¿el servicio que prestan se puede entender como un servicio público? Yo entiendo que sí. Hoy por hoy, para poder vivir, todo el mundo necesitamos tener una cuenta bancaria. Ya en los últimos tiempos, incluso prácticamente toda operación que no se haga a través de una cuenta bancaria o apoyándose en una cuenta bancaria es prácticamente dinero negro, con el Bizum y otros medios e instrumentos de pago inmediato. Eso va a seguir creciendo. Es una cosa que es obligatoria para poder ahora estar en la sociedad. Cobra las nóminas, cobra las pensiones, cobra a través de banca, haces los pagos a través de los bancos, donde tienes que domiciliar las cosas porque no puedes actuar, estar yendo de un cajero a otro, que además no, o sea, de una empresa a otra para pagarlos. Es decir, es absolutamente obligatorio, es universal por lo tanto.
Y además tiene la característica de que el estar dentro del sistema, una persona que esté dentro del sistema beneficia a todas las demás, porque facilita, digamos, la circulación y facilita el desarrollo económico de la sociedad. Eso evidentemente implica que tiene aspectos muy similares a los del gas, la luz, la electricidad o incluso cualquier otro servicio público, ¿no? Entonces yo entiendo que debería de empezar a considerarse como servicio público, regularse como tal, y si hay entidades privadas que tienen, por una parte, el beneficio de ser un servicio público quiere decir que tienes clientela asegurada. Tienes público cautivo ahí. Es prácticamente cautiva, por una parte. Y por otra parte, pues obviamente, pues que tiene que tener unas obligaciones de atender determinado con carácter universal el servicio. Entonces, yo creo que sí. Perfecto. Entiendo que sí. Pues... Que debería de regularse. Teniendo esta base clara, vamos a dar paso ahora a otra de las intervenciones que tenemos y continuamos con la siguiente pregunta. Hola, buenos días. Me han dicho que cuente alguna anécdota o algún acontecimiento que me haya ocurrido en los cajeros automáticos de los bancos o en las gasolineras. Bueno, pues me ocurrió una cosa, pues que había una cola enorme en el cajero del banco y había tanta gente que cuando llegué metí la tarjeta para sacar mi dinero, pues no tuve más remedio que aplaudir. Y aplaudir porque creí que ya no había dinero. Además, con lo poquito que tengo yo, pues fíjese, la alegría que me dio cuando vi salir el dinero por esa rajita. Joder. Pero la verdad es que estas anécdotas no deben de ocurrir. Debemos exigir a los bancos que tengan una atención con las personas mayores. Que dudamos, que se nos puede olvidar la tarjeta encima de la mesita del cajero. Que se nos pueden olvidar las llaves, que se nos pueden olvidar 50.000 cosas, porque ya perdemos el sentido de la orientación a veces. Y esto es importantísimo porque te tienes que centrar pues, en el número de clave, en el sacar la tarjeta que se quede allí. En fin, una lástima. Y debemos de pelear, y digo pelear, para que los bancos, ya que tienen nuestro dinero, ya que es imprescindible tener en un banco para cobrar, para pagar, que nos han obligado a ello, exigirles que nos atiendan como nos merecemos. Muchas gracias y buenos días. Pues después de esta siguiente intervención vamos a continuar con la conversación. Y hablábamos un poco antes de, consideración un poco casi de servicio público, esta labor que ejercen las sucursales bancarias. ¿Este servicio se ha ido degradando? De manera evidente y voluntaria, o sea, querida. Es decir, se habla ahora mismo de que las personas mayores en relación con las entidades bancarias tenemos un problema con la brecha digital. No es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que está habiendo una evidente degradación del servicio que hasta ahora se nos prestaba por parte de las entidades bancarias, y especialmente de las cajas de ahorro. Yo he sido cliente de la Caja de Ahorro de Madrid durante muchísimos años y allí había una atención muy personal. Cuando tenías que actualizar la cartilla, pues te la actualizaban. Cuando tenías que tener algún problema, preguntabas y te atendían estupendamente. Bueno, era una entidad sin fin de lucro que realizaba esa labor. Ahora mismo ha pasado a la Caixa. En todo caso, cada vez hay menos sucursales, cada vez hay menos personal en esas sucursales. Prácticamente ya no se te atiende personalmente. Sírvase usted del cajero y las operaciones que quiera hacer, hágala en el cajero. Y cuando se pide una cita, tiene que hacerse con cita previa y normalmente puede ocurrir el caso de que haya cola que sale de la sucursal correspondiente, haya frío, calor, llueva o no llueva. Esto se ha hecho de manera absolutamente voluntaria. En el año 2008 surge la crisis financiera que en los años sucesivos pues, nos sumió en una crisis económica impresionante
La forma que ha tenido en general la banca de salir de esa crisis ha sido, por una parte, recibiendo ayudas públicas inmensas. Se puede cifrar entre las compras de activos basura que hizo la Sareb, más las ayudas directas a la Caja de Ahorro de Madrid y algunas otras cajas de ahorros y bancos menores, en casi 100.000 millones de euros, casi 100.000 millones de euros, 95.000 o por ahí se cifran por mucho. Y durante mucho tiempo la banca se ha ido concentrando de tal manera que en el 2006 las tres principales entidades bancarias controlaban el 37% de la cuota de mercado. La CaixaBank, el Santander y el BBVA. Y actualmente controlan ellas tres solo el 61% del mercado financiero. Si añadimos Bankinter y Sabadell, la cuota de mercado que hoy mismo están controlando estas entidades, las 5 entidades grandes de España, es el 71%. En definitiva, es un oligopolio total que controla perfectamente ese mercado y que prácticamente, pues claro, funciona como una especie de monopolio. En el 2008, el número de sucursales bancarias que había era de 46.118. Actualmente son 20.421. Han reducido 26.000 sucursales bancarias en todo el territorio nacional. El número de empleados de la banca española ha pasado de 278.000 en el 2008 a 179.511 en el año 2020, con una reducción de 100.000 personas. Paralelamente a todo esto, las entidades han ido digitalizando el servicio. Digitalización del servicio que, como antes se expresaba, pues lo que ha significado es que las operaciones que antes hacía un oficial bancario, pues ahora la tiene que hacer el cliente, con instrumentos ajenos a él y en algún caso instrumentos como los cajeros que, bueno, pues en fin, son usados por montones de personas. Yo cuando llego y toco el cajero, pues siempre me da mucha aprensión porque cualquiera sabe la higiene de la persona que anteriormente ha utilizado ese instrumento. E incluso, claro, con grave peligro porque muchos están en la calle y obviamente eso facilita enormemente el que cuando vayamos a cobrar la pensión, pues nos roben. Esto ha sido, por lo tanto, una actividad enormemente voluntaria que ha culminado en este año 2001, en el cual las 5 entidades antes mencionadas han obtenido unos beneficios de 19.866 millones de euros, que además piensan repartirlo en gran parte a través de dividendos a sus accionistas y propietarios. Resulta que 4 de esas entidades más importantes han generado un incremento del paro, han despedido a 16.154 personas. 3.572 el Banco de Santander, 2.725 el BBVA, 6.425 CaixaBank y 3.405 el Banco de Sabadell. Evidentemente esto es un deterioro del servicio público. Evidentemente utilizando el instrumento de la digitalización y de la utilización de cajeros automáticos, etcétera. Pero eso ha sido el instrumento. Ese ha sido el instrumento. De hecho, lo que se ha ido es a degradar los servicios que antes ofrecía el banco. Yo antes llegaba, quería hacer una transferencia, lo comunicaba a la persona que allí estaba, hacía la transferencia, me daba el resguardo y se acabó. Ahora la tengo que hacer yo. Sí, realmente lo que dejan es de dar esos servicios. Realmente. Entonces, bueno, pues claro. Es verdad que esto no es algo solamente de la banca, no solamente es algo de la banca. Y no solamente es algo que afecte a las personas mayores, porque en general se está produciendo este fenómeno por todos lados. El hecho de que ayuntamientos, otras entidades públicas, pues lo hayan digitalizado todo con la excusa del COVID, ha generado una barrera importante para millones de ciudadanos para poder acceder a cosas que son importantes. La sanidad misma, especialmente en Madrid, es algo tremendo. Está desapareciendo la atención sanitaria primaria, todos por teléfono. Esto no tiene sentido. Incluso un amigo hace poco me comentó que tenía fiebre, que tal, le recetaron a través de teléfono que era una gripe, le recetaron no sé qué y ha pasado la gripe, pues eso, con receta dicha por teléfono, vamos, es una cosa absolutamente.
Y no solamente es algo que afecta a las personas mayores. Todos estos fenómenos están afectando a la España vaciada y a las personas que no tienen muchos medios económicos. Si no tienes un ordenador o con internet, difícilmente vas a poder hacer toda esta esas serie cosas de que te actuaciones que absolutamente son necesarias. Si trabajas, salvo que cobres en dinero negro, Ujú. es a través de banco. Así que en estas circunstancias estamos. A eso podríamos añadir, que se me olvidaba, por ejemplo, el uso de las mangueras de las gasolineras que antes, Sí, que antes has comentaba, o los cajeros que se están poniendo en muchos centros comerciales, que resulta que antes había una persona que te hacía la factura de lo que te llevabas y te cobraba, y ahora no, ahora eres tú el que hace la factura y el que Sí, autopagas pasas y, y vamos, todo. es una cosa que no tiene no tiene sentido, es decir, todo es decir, bueno, pues que sea el usuario el que haga y las Claro. operaciones que antes hacía el personal, que era el que lo debe de hacer, porque no deberíamos de estar utilizando instrumentos que no son ajenos. A ver, en Pienso principio, yo, es verdad que, a ver, el progreso de la tecnología, cambios de modelo, demás, pues todas estas cosas se tienen que producir y se producen a ver, y para algunas personas será un beneficio y le vendrá mejor poder gestionar sus cosas sin tener que acercarse a la sucursal, pero lo que no puede ser es que por hacer un tipo de gestión dejes de lado a un montón de gente. Y lo que no puede ser es que efectivamente al final todo cae de el servicio que le estabas dando a la persona que al final está pagando. Que es un poco la locura de todo esto, porque los bancos viven del dinero que ponemos todos ahí, que no producen ni un plátano. Entonces, bueno, es un poco la excusa un poco que decías tú, bueno, ciertas excusas del progreso, la excusa del COVID, al final todo termina cayendo del mismo lado. En el caso de la banca, la desaparición de sucursales y de personal no tiene ningún tipo de beneficio, porque, claro, un pueblo que se queda sin banco y que tenga que hacer a lo mejor 10, 15 kilómetros a la persona que sea para acercarse a una entidad bancaria para poder gestionar lo suyo, pues la verdad es que no tiene mucho beneficio, no tiene mucho beneficio. Teniendo en cuenta el que lo normal era que antes te atendían personalmente, cosa que te generaba una gran confianza. Por no hablar de puesto de trabajo. Bueno, aparte de que había puesto de trabajo, que es que te daba también una gran es de confianza. agradecer muchas veces y este proceso, aparte de no dar servicios, pues también lo que está haciendo, pues como bien has dicho en los datos que has dado, Sí. incrementar la cola del paro. Si me permites, se habla de la brecha digital de las personas mayores. A eso habría que hablar también de la brecha digital de las personas que tienen poco dinero. Eso vamos a hablar Hablamos un poco luego, ahora. hablamos Efectivamente, vamos a ver el siguiente corte, la siguiente intervención y ahora continuamos con el tema. Yo quiero pedir a todos los mayores que con el tema de la brecha digital nos lo ponen los bancos muy difícil. No entendemos los cajeros, lo primero. No sabemos cómo hacer los pagos por cajeros. La mitad de los cajeros no funcionan y tenemos muchos problemas, todo con horario, todo con cita, pero esto ya hemos llegado a un punto que es que, o sea, nos tratan como si fuésemos, vamos, dementes. Tenemos que exigirles a los bancos que nos traten bien, que es nuestro dinero. Y nos tienen que enseñar cómo atendernos cuando vamos a las cajas. El otro día, por ejemplo, conozco una anécdota que os voy a contar de una compañera que fue a sacar 150 euros y le piden 1,20 de recargo. Y dijo, ¿cómo que 1,20? Dice, sí, si sacas 2.000 no te cobramos nada. Y dijo, vale, pues dame 2.150 y no le cobraron nada. Pero ¿esto qué es? Que esto ya llega a un límite que tenemos que tomar medidas. Exigir a los banqueros que nos respeten y lo segundo, o el gobierno si tiene que intervenir, pero tenemos que hacer algo. Porque así esto no puede seguir. Igual que pagar en los supermercados. ¿Por qué tenemos que ir a una caja que nosotros nos tengamos que pasar los artículos y pagarlo? Vamos, yo me niego, es que no lo hago.
Pero yo he visto que muchas veces cierran todas las cajas, no hay nadie y te tienes que ir a pagar por narices, tienes que ir a la cajita esa, si no, no pagas. Y no te digo nada lo de las gasolineras, igual. Que hay gente que va a la gasolinera a echar, igual, tienes que estar ahí tecleando, que me lo han cobrado mal, que ahora tengo que volver atrás, que no. O sea, esto de la brecha digital, con nosotros, los mayores, no podemos. Y tenemos que tirar de nuestros hijos o de gente que esté más preparada, porque nosotros es imposible. Yo me niego también. No es que me niegue a hacerlo, es que no sé, es que no puedo hacerlo. Entonces tarjetas tampoco quiero, me da mucho miedo las tarjetas, porque igual tecleas mal, te sacan un dinero que no es tuyo o te sacan una cuenta que no es tuya y luego vete al banco que nunca te atienden. Y te van, no, venga usted la semana que viene a las 10 de la mañana. Pero esto que peor que el médico ya. Bueno, pues nada, que yo lo único que quiero hacer una queja con este tema y le pido a los mayores que nos tenemos que reunir y hacer y proponer acciones con los bancos para que nos traten mejor, que nos tratan muy mal con nuestro dinero. Yo quiero... Muy bien, otra interesante reflexión. Y bueno, nos habíamos quedado un poco hablando de esa discriminación que estaban teniendo los bancos, que no era una cuestión solamente de edad, pero bueno, sí que puedo entender que hay cierto edadismo, ¿no? En lo que es el trato, digamos, de parte de la sociedad quizás en general, pero de las sucursales bancarias en particular. Sí, vamos a ver, el edadismo como discriminación de las personas mayores por el hecho simplemente de ser personas mayores, basada en estereotipos y basadas en prejuicios que no tienen nada que ver. Aquí ha ocurrido un fenómeno que es muy importante darse cuenta y que yo entiendo que la sociedad se debe tener que empezar cada vez más a ser consciente de ello. Antiguamente una persona que tenía, hace tiempo, cuando una persona tenía 65, 70 años, era una persona que empezaba ya pues a tener ciertos problemas graves de salud, de dependencia e incluso de senilidad. Sí. Eso era así, pero la revolución que ha habido en este tema ha sido el alargamiento de la vida. Yo creo que el hecho de que se haya mejorado en la comida, el hecho de las operaciones y los antibióticos han sido básicos para que esos tres factores hagan que la vida pues se alargue. Y el alcantarillado que llegará a todos los sitios. Con el resultado de que las personas mayores, en nuestra inmensa mayoría, somos personas que tenemos nuestras facultades físicas y mentales perfectamente, que no tenemos algún achaque, evidentemente, y esos achaques, pues en fin, puede ser algún tipo de molestia adicional, nos hacen ir con más frecuencia al médico del que pudiéramos haber ido años atrás, pero desde luego no nos impide hacer una vida normal y una vida activa, y como ciudadanos es ser perfectamente consciente de la evolución de la sociedad y de nuestro deseo de participar en todos los ámbitos. Uh-huh. Desde el político, el cultural, el económico, etcétera. Todo. Incluso todo. El deportivo, ¿eh? De tal manera que antes lo expresaba, con la idea de decir, oiga, cuando usted vea a una persona mayor, usted encuéntrese que es una persona que sabe estar, sabe ser, que tiene una sabiduría de la vida bastante grande y que evidentemente usted le puede exigir que cumpla con sus obligaciones, pero también, obviamente, le tiene usted que respetar, reconocer sus derechos. Esa es la actitud que se debe de tener con las personas mayores en nuestra inmensa mayoría. Eso en la sociedad no suele ocurrir, de tal manera que como se habla de la brecha digital, pues lo primero que se piensan es que estos mayores son unas personas incapaces de aprender, hasta los nietos aprenden a utilizar los medios modernos y las personas mayores no. No es así, no es exactamente así. La cosa es diferente. En primer lugar, hay que darse de cuenta que muchísimas personas mayores no tienen
no tenemos los medios necesarios para tener el último ordenador. La digitalización implica estar continuamente actualizando los dispositivos que estás utilizando, y eso es una inversión que no todo el mundo puede hacer, de tal manera que más de la mitad de las personas mayores utilizan unos teléfonos, pues en fin, de generaciones bastante pasadas. Si tienen ordenador pasa exactamente lo mismo. El acceso, por lo tanto, a las entidades bancarias en concreto, pues tiene sus dificultades. En segundo lugar, las personas mayores no hemos tenido una educación, nos hemos estado educando en los años 40 y 50 aquí en España. En los años 40 y 50, bajo una dictadura feroz, en los cuales más nos enseñaban el catecismo y las 4 reglas, y luego pues a trabajar a los 12 años. De tal manera que no hemos tenido grandes facilidades para estudiar. De tal forma que, ahora nos obligan a trabajar con una serie de instrumentos que de manera autodidáctica tenemos que aprender. No hay nadie que nos lo enseñe. Si acaso nos enseñan, pues bueno, pues a iniciarte en determinados tratamientos de texto, en determinadas hojas de cálculo, pequeñas cositas, a lo mejor pues a chatear, a lo mejor tal. Eso no hay problema, todos nosotros, pues en fin, sabemos utilizar, pues sabemos chatear, sabemos enviar vídeos, eso es fácil. Pero el problema es que hay que aprender las instrucciones de unos programas que están continuamente evolucionando. Es más, yo he tenido la experiencia, y yo no soy precisamente una persona que no me pueda permitir el comprarme un ordenador, que no sea de última moda ni el más caro, pero en fin, que pueda ser válido. Ni una persona que no haya estudiado y que no, yo en ese sentido puedo. Lo que pasa es que me encuentro con que unas instrucciones que bastante ininteligibles, y unas instrucciones que se basan en que yo abro el ordenador, me encuentro con una dificultad, me voy a internet, pongo mi preguntita y me dicen haga esto, y resulta que muchísimas veces, salvo en operaciones sencillas, el botón que dice que está allí no está. O no sé si me explico, no digamos aprender los programas que se ponen por las entidades bancarias, que son muy poco intuitivos, muy poco intuitivos. Resultado, son en cada entidad bancaria diferente. Cada entidad bancaria lo está variando continuamente. Ahora, antes me refería yo a los problemas de la Caixa con Bankia. Bankia yo entraba y veía mis cuentas y demás. Ahora resulta que he tenido un proceso que he tenido que ir 3 veces a preguntar cosas, porque además, entre medias, cuando me han explicado que eso entra usted, da aquí, no sé qué, no sé cuánto, yo lo he anotado, he ido a casa, y cuando esto no me funcionaba, y es que resulta que habían cambiado en el de camino a tu casa ya lo habían cambiado. Está cambiado el programa. Es eso de esto. Luego, hay otro problema adicional, no solamente que tenga que estudiar unos programas y unas actividades propias de un oficial de un banco de manera autodidacta, es que además resulta que ahí lo que tienes que hacer es trabajar con el instrumento que te ponen en la mano. No es jugar a un jueguecito, no es enviar un chat, chatear con alguien, no es enviarle a alguien un vídeo, no. Se trata aquí de trabajar y trabajar con tu dinero. Es decir, que, ojo, cuidado, que eso, la cosa cambia. Ahí tienes que ver una serie de datos, decidir lo que vas a hacer, entrar, poner una serie de datos, poner la clave, el hacer y dar a un botón. Y si te equivocas en algo, tu dinero ¿dónde va? Pues no se sabe. O la contratación que quieres hacer, ¿cuál va a ser? No es lo mismo utilizar un instrumento ajeno que he aprendido de mala manera, de manera autodidáctica, y luego ponerte a trabajar con tu dinero para moverlo. No es lo mismo. Luego, junto con eso, no estás todo el día metido en internet con la banca. Un oficial de banca pues está todos los días haciendo las mismas operaciones, y obviamente se le automatiza.
No, la persona mayor hace una operación hoy, yo hago una operación hoy, hago una transferencia, o recibo, o domicilio un recibo, o algo de esto, y lo hago hoy. Y ahora, a lo mejor dentro de 3 o 4 meses, me veo obligado a hacer lo mismo. Y entro. Y obviamente, pues Ya no te acuerdas, no claro. tengo yo la agilidad de trabajo. Es que tengo que empezar a aprender. Aparte de que cuando entro, la interfaz resulta que donde estaba el cuarto de baño ahora resulta que está el salón. Y donde estaba el dormitorio ahora resulta que está la cocina. Es decir, que han cambiado la interfaz. Y no es nada fácil, no es nada fácil. Y por último, lo más fundamental, los mayores somos personas que tenemos una cultura del contacto personal, de la presencialidad y de la confianza mutua, de tal manera que esa cultura, que es una lástima que se pierda, es básica. Yo cuando tenía que decir, bueno, ¿y qué hago yo con estos pequeños ahorros? Iba a mi sucursal, hablaba con alguien en el banco, a veces era el director de la sucursal, y el director de la sucursal pues me orientaba y me daba una serie de precisiones que para mí eran básicas y que se basaban en la confianza. De ahí que ocurrieran, con las preferentes y eso, ocurriera que en base a esa confianza se abusara de... A ti no te colaron de la ninguna persona. preferente, ¿no? No, a mí no me colaron preferente porque, bueno, yo en principio, pues en fin, tengo una pequeña cultura. Sí, porque no financiera. firmabas como una X, como alguno que veías por ahí. Claro. Entonces resulta que eso efectivamente es así, que pues se puede dar al abuso, pero también es verdad que era básico. Y ahora no. Ahora resulta que ese consejo, esa ayuda puntual que necesita, esa confianza que uno se queda de haber hecho algo, haberlo hecho bien, porque alguien experto del cual te fías te ha dicho que lo haga y te lo ha hecho, y tú has firmado simplemente y te ha dado el resguardo y tú te lo llevas a casa, eso no te queda cuando tú haces una operación en tu casa con un instrumento ajeno, aprendido de manera autodidáctica y usado de vez en cuando y sin saber muy bien qué es lo que estás haciendo. Pues Es sí. decir, que lo de la brecha digital no es la falta de capacidad o de voluntad de la persona mayor como el edadismo que hay en la sociedad piensa en general. Sí, porque no además... es la vaguería o el... No. No. Es que las dificultades son no solamente económicas, sino también de muchos tipos. Claro, porque no que solamente... son una barrera, otra, y que al final hace alguna operación, y hace alguna operación bien, pero te quedas muy a disgusto. Sí, al Y no vas a final... aprender, porque no vas a ser el oficial que está todo el Claro. día en el ordenador. No, y al final, en el fondo, pues eso que te hace que tengas menos control de tu propio dinero, te hace que pues te enteres incluso menos de lo que pasa con tu cuenta, que si tienes que hacer algo, pues no seas capaz y demás. Bueno, vamos a... Así es. Después de esto vamos a dar paso a otra nueva intervención, que seguro que se han encontrado, que nos cuentan algún caso parecido a este que estamos hablando. Pues la experiencia es que los bancos, pues eso, con los intereses y tal, a lo que vamos. Que en el tema de las gasolineras, pues también sucede lo mismo. Que antes, pues, no tenías que bajarte ni del coche. ¿Qué deseaba usted? Tal, ve, tanto dinero, tantos litros, lo que fuera, porque claro, te lo servían y tal. Ahora te lo tienes que servir tú todo y claro, yo he ido a gasolineras, concretamente una que hay aquí en el centro de Getafe, y bueno, pues voy a echar la gasolina cuando empezó el tema este de que ya empezaron a quitar los servicios, claro, los que te la servían, y nada, que no podía servirme. Y claro, es que él desde la cabina, pues que primero tenía que ir a pagar y luego ya, una vez que había pagado, 20, 30 litros, los pagas y luego otra vez te vuelves al coche y ya entonces sí coges la manguera y te sirves tú la gasolina. En fin, total que le dije, pero bueno, vamos a ver. Y cuando ya me vio que la deficiencia en la pierna, ay, perdone y tal, digo, bueno, perdonen, pero vamos a ver, yo es que he venido muchas veces, he echado la gasolina y no ha pasado nada, y bueno, y luego vengo y pago. Porque vamos, no creo que yo esté para salir corriendo, para
para ahorrarme un dinero por la gasolina, no sé, vamos, no he visto a nadie con esas ideas, pero bueno. Y con usted pues me ha pasado esto, pues perdone y tal, y bueno, vale, pues venga, está perdonado. Pero bueno, ¿qué es el detalle a lo que voy? Ese es mi caso, pero es que yo me imagino a los que van en silla de ruedas, pues vamos, que tener que ir al coche, al maletero, sacar la silla, instalársela. Pero bueno, un poquito de humanidad, por favor, si es que es terrible. Pues estos casos se está dando, y ya digo, pero para las personas mayores y para, sobre todo los que tenemos algún tipo de discapacidad, pues un poquito de humanidad. Es lo único que pido, pues en esta sociedad que vamos cada vez a peor. Es una auténtica pena y una vergüenza. Pues la experiencia... Vale. Pues volvemos aquí a retomar la conversación y estábamos un poco, bueno, desmintiendo ese mito así de la brecha digital, ¿no? Y de que parece que es como una especie de maldición india que le han caído a las personas mayores, que bueno, como que no son capaces, pobrecicos, claro, les pilla mayor. Pero bueno, realmente no es tanto una cuestión de edad, ¿no? Esta brecha, ¿no? Este distanciamiento no es solo una cuestión de edad, sino también muchas veces de clase social, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. La degradación no solamente responde a esto del edadismo, sino también responde a una discriminación clarísima de clase social. No es la misma la atención que ahora mismo en las sucursales se les da a la persona que, por ejemplo, pide cita previa con la finalidad de invertir en un fondo de inversión o con la finalidad de firmar alguna hipoteca, algún seguro, en fin, alguna actividad de esta, porque tiene ahí unos pequeños ahorros que la persona que va simplemente a actualizar su conocimiento de los movimientos de su cuenta o a pagar determinado recibo o cosas similares. No es lo mismo. En el momento en que hay alguien que tiene algún dinero al cual el banco le puede sacar un beneficio, inmediatamente, bueno, pues te dan cita a la hora más cómoda para ti e incluso, si es necesario, entran en el ordenador, te dan toda clase de explicaciones, te ayudan a hacer la operación, a hacer la compra de participaciones o crearte tu cartera, etcétera, etcétera, o cambiarla o demás. Ahora, si eres una persona que va a operaciones sencillas porque tú no tienes ahorro, no A pagar el tienes recibo de la luz. el problema en esto es que ahora mismo el dinero es muy barato. El dinero es muy barato. De hecho, los tipos de interés están todavía en plan negativo. Dicen que a lo mejor con la inflación la cosa se revierta. Pero en principio, el dinero para los bancos es muy barato. Y entonces, al ser muy barato, no les interesa el pequeño ahorro. Claro. No les interesa el pequeño ahorro. Y entonces practica un clasismo clarísimo. Usted no tiene ninguna renta, ninguna riqueza, ningún ahorro. Usted no me vale. Usted tiene algo de ahorro, algo de... Bueno, venga usted para aquí, que a ver si usted me lo mete en mi fondo de inversión y yo le pongo sus comisiones y tal, y saco de aquí rentabilidad. Aquí es clarísima. Aquí sí que es algo a atenderte, ¿no? Es una discriminación por clase social. Y claro, obviamente, creo que en una sociedad moderna como esta, ese descaro en el clasismo, pues la verdad no está nada bien. Pues sí, la verdad que si Sí. el edadismo es malo, pues el clasismo pues es todavía peor. Me parece que sí. Bueno, pues ya que hablamos de clases sociales, vamos a hablar de una baja, vamos, paupérrima, lumpen casi, como son los banqueros, y que se van a reunir próximamente, dicen, con la ministra de Economía, Nadia Calviño, y bueno, un poco en ese recado que le ha puesto el gobierno de que se tiene que poner las pilas con esto y que tienen que atajar este problema. ¿Qué piensas, qué esperas un poco de esa reunión o qué debería salir de ahí? Sí, efectivamente. La verdad es que todo esto, esto que ahora se ha puesto de manifiesto de la degradación de los servicios de los bancos, llamado brecha digital, creo que malamente, pues resulta que venía de hace tiempo, pero estalló hace un mes con un mensaje a través de Change dirigido a las 5 entidades bancarias que un valenciano, don Carlos San Juan de la Orden, de 78 años, puso en movimiento y que ahora mismo pues está acercándose a los 600.000 firmas.
Esto hizo que el Ministerio de Economía llamara a las entidades bancarias, se reunió con las tres entidades, o sea, con las tres patronales de la banca, la AEB, la CECA y la UNAC, y en principio Nadia Calviño, en nombre del gobierno, pues les pidiera que buscaran solución. Se quedó que en un mes, pues que eso más o menos vencerá ahora el 20 de febrero, las entidades bancarias pues vendrían con sus propuestas. Estamos esperando, a ver, siempre cabe la esperanza. Aunque en este caso a mí la impresión que me da es que las propuestas que van a ser no van a ser muy satisfactorias. No van a ser muy satisfactorias. No tiene mucha esperanza, poca, ¿no? No, yo creo y en la Comunidad que va de a ser Madrid, poco. De hecho, por ejemplo, la AEB, una de sus afirmaciones que ha hecho hace poco es de que esto está provocado por el envejecimiento y la despoblación de la España vaciada, en donde faltan escuelas, médicos, centros de salud. Es decir, es una cuestión del Estado, de las autoridades y del conjunto de la de sociedad, otros. que eso es un problema de otros, que ellos lo están haciendo muy bien y tal. Eso no augura. Y por otra parte, la CECA, que es algo más cercano porque está formado de las cajas de ahorros que todavía quedan y que han desmantelado bastante menos el servicio que prestan presencial a las personas, decían que la brecha digital es un desafío más de país que de ámbito sectorial, que tiene que ser abordado desde la ambición de las políticas públicas, si bien dice que con la colaboración del sector privado, es decir, que el Estado haga lo que quiera. Realmente creo que no es esa la actitud que se debería de mantener. Ellos están obteniendo unos enormes beneficios. Las perspectivas económicas es que van a ser todavía más. Con el hecho del monopolio que tienen entre las 5 grandes, el monopolio que tienen, pues realmente tienen grandes perspectivas de ganar muchos miles de millones de euros. El apoyo que en su día se les dio, que antes cifrábamos en cerca de 100.000 millones de euros para rescatar a la banca, pues resulta que obviamente nos hace esperar que, o mejor dicho, debería de hacerles reflexionar y que fueran más abiertos a dar una solución a la España vaciada, a las personas mayores, etcétera. Seguro que además lo hacen, como lo han hecho para los desahucios, por ejemplo. O sea, que Vamos a ver si seguro. Vamos a ver si realmente siempre puede ser que nos llevaremos la sorpresa de que los bancos pongan sobre la mesa una serie de medidas efectivas que hagan que la cosa... De hecho, al final, las personas mayores lo que estamos sintiendo es que nos estamos sintiendo despreciados. Nos estamos sintiendo apartados, no considerados como personas al cual hay que darle un reconocimiento y un respeto. Y en muchos casos, pues nos hemos sentido humillados ante el hecho de que no se nos atendía a nuestros requerimientos. Esa humillación de tener a lo mejor que pedirle a un viandante que se ha dado. Sí, por favor, ayúdame. Con una cosa tan delicada como decían tú bien, que es tu dinero. Que es tu dinero. Tu dinero, y quien dice dinero dice tu comida, dice tu alquiler, dice tu luz, dice tu gas. O sea que... Y yo espero que lo mismo hay una sorpresa. De todas maneras, yo por la cuestión de lo que voy observando, alguna noticia económica que sale en el periódico por aquí, por allá, no veo mucha disposición, pero bueno, todo la esperanza, el último que se pierde, ¿no? Que se pierde. Y si no, que se lo digan a la Comunidad de Madrid, lo que le costó perder la esperanza. Vale, pues ya casi para ir terminando, vamos con una de las últimas ya intervenciones. Bien, pues mis experiencias sobre este mundo al que vamos, donde todo va a ser automático en beneficio de los de siempre. Mi experiencia cercana, vivo cerca del campo y observo con cierta preocupación cómo los puestos donde uno se puede autoliquidar la compra a la hora de pagar son más numerosos que los que hay una cajera, que por cierto casi siempre hay cola. Es decir, lo más fácil es ir a que te liquides tú mismo, te factures la compra y te vayas. Yo jamás voy, lógicamente, por cuestiones que creo que no necesito aclarar. ¿Qué opino de esto? Pues lo de siempre, ganancias para el patrón y ahorro de puestos de trabajo, que se puede dar la paradoja de que alguien de los que va allí
a facturarse él mismo la compra, pues le ahorra un puesto de trabajo que podía hacer su pariente, su hija, su hermana o su prima. Los bancos llevan caminos si les dejamos, de que llegue un momento, no sé si decir que no existan, creo que eso no es fácil, al menos de momento, pero lo cierto es que los clientes de los bancos trabajamos gratis para ellos. Si vas a hacer un pago al banco te cobran, y si lo haces tú desde tu casa o en el cajero, pues es gratis. Mano de obra que se ahorran. Está en la sociedad, como cualquiera puede ver, pues como vamos en la calle se ve cómo empiezan, aparte de los datos que da la propia prensa, cientos o miles, no lo sé, no conozco el dato, de sucursales que desaparecen, banca que aligera de momento, en fin, con acuerdos sindicales en las plantillas, y el futuro pues no lo sabemos. Lo de las gasolineras es el paradigma para mí del ejemplo de cómo las patronales de la gasolinera se ahorraron puestos de trabajo de una forma que yo, al menos a lo que a mí me llega, soy un hombre atento a la evolución de la sociedad en todos sus aspectos, y yo jamás recuerdo, no digo que no se dieran, pero yo no recuerdo que nadie protestara. Nos la clavaron para hablar en un lenguaje que entendemos todos. Hay patrones la patronal de la gasolinera se ha ahorrado cientos o miles de puestos de trabajo, yo no sé el dato, y a mí la gasolina hasta donde yo sé, a mí no se me ha hecho una rebaja en ningún momento. A mí la reflexión que me sugiere este tema es muy simple. Yo no estoy en contra, tengo por ahí leído, reflexionado, informado de cuando empezaron los telares, cuando la revolución industrial. No sé si es un poquito exagerado o no, si se dio, en todo caso da igual, la reflexión me vale, de que un poco, si fue así, con cierta torpeza, los sindicatos lo que dijeron es que había que prender fuego los telares porque nos quitaban el puesto de trabajo a los que operaban antes de ellas. Yo ni mucho menos abogo por eso en el mundo en el que vivimos, en absoluto. Mi reflexión es, ya por cierto se me olvidaba decir que ya he leído en algún sitio que hay hipermercados en Estados Unidos donde simple y llanamente no hay ni un operario, o sea, allí te operas tú mismo, compras tú mismo, te pagas tú mismo y tal. Que digo, que yo globalmente dicho, de una forma pues yo no estoy en contra de que el mundo evolucione a mejor. Ahí está la robótica, que en fin, es un tema que no conozco lo suficiente como para hablar de ello, pero desde luego que sí me suena es que va a ahorrar mano de obra. Mi reflexión, todo el progreso de la humanidad en todos sus sentidos, ciencia, tecnología, lo que haga falta. Mi problema, mi duda, mi preocupación es que ese beneficio no vaya en beneficio de toda la sociedad y las ganancias que indudablemente trae consigo esa automatización sea para los de siempre. Ahí está, para mí, el auténtico reto y la auténtica preocupación. Porque, claro, si en una palabra se halla de una forma por ahí un poco, se habla de un salario, en fin, en una palabra, que los seres humanos tengan un salario por el hecho de existir, aunque no tengan trabajo, es que no me acuerdo ahora el nombre, es igual. En una palabra, si esos beneficios traen consigo beneficios para la sociedad en general, adelante. Me temo que el tema no va a ser tan fácil y habrá que pelearlo, como desgraciadamente ocurre a lo largo de la historia de la vida, de la sociedad, del mundo, donde cada beneficio, sobre todo las clases trabajadoras, se lo tienen que conquistar a base de reivindicaciones y de peleas. Bien, pues mis experiencias. Vale. Bueno, pues ya estamos terminando el programa de hoy. Me he quitado la mascarilla en el último momento para que no pareciera que está presentando esto su comandante Marcos y por lo menos pues me vierais un poquito la cara. Bueno, Paco, pues para terminar, realmente qué exigencias o qué reivindicaciones habría un poco, qué deberían proponer estas sucursales para... Sí, yo entiendo que sería muy bueno que las patronales bancarias aparecieran para el día 20 planteando, por una parte, el que en las sucursales bancarias van a poner personas que puedan atender a aquellas que
tengan dificultades para poder utilizar los medios digitales. Por otra parte, junto con esa habilitación de personal, sería bueno que los programas, las aplicaciones que ellos apliquen, los instrumentos que pongan a disposición de las personas para que se aplique, digamos, para que puedan utilizar su cuenta bancaria, un poco exactamente, y demás la interfaz, etcétera, pues fuera por una parte, por lo menos en aquellos aspectos más sencillos, por decirlo así, ver los movimientos de una cuenta o hacer un pago, en fin, o domiciliar algún recibo, etcétera, que eso fuera homologado, es decir, que cada banco no lo haga por separado, sino que se haga de manera que cada uno en otras operativas más complicadas, más de inversiones en fondos o lo que sea, o en bolsa o tal, pues que resulte que cada uno tenga sus aplicaciones, pero que haya algunas que sean un formato fijo, por así decirlo, ¿no? Que estuviera estipulado, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de operaciones. Que se fije y que no se cambie más que en caso de cambiarlo, que se le dé gran publicidad. Y por otra parte, que se haga mucho más intuitivo, mucho más accesible de lo que son. Que sea algo que sea muy fácil, como puede ser el Bizum. El Bizum es fácil, ¿eh? El Bizum es fácil. Bueno, que sea algo así. Lo que no puede ser es que sea tan complicado. En ese sentido deben de invertir dinero para que los programas, sus interfaces, etcétera, pues se hagan a nivel de usuarios, una comodidad de usuarios que son usuarios ocasionales, a fin de cuentas, mejorar la accesibilidad. Y por último, en relación con cajeros automáticos y otros instrumentos, bueno, pues que se regule la higiene de esos instrumentos, y por otra parte que se vigile, que se aumente la vigilancia para aumentar la seguridad. Por otra parte, evidentemente, está clarísimo, y creo que es cada vez más evidente por mucho motivo, es necesario una banca pública. Una banca pública que atienda a todo el mundo. Es decir, como somos los rojos, siempre sacando los mismos temas. No, es que hablábamos antes del servicio público. Si es un servicio público, pues tendrá que haber una banca pública. Evidentemente, toda empresa privada va a su lucro. Va a actuar con codicia y con avaricia. Y es así. Pues se puede buscar beneficio. Un poco que sea, van a buscar beneficio. Hombre, yo entiendo que a lo mejor el que fuera más competitiva, que no 5 entidades, pues prácticamente dominen todo el mercado, más competitiva debería ser. Pero bueno, en principio. Pero claro, en la España vaciada, por ejemplo, tanto hablar de que si enviamos microbuses, de que si ponemos cajero a través de... Que si me hago fotos con vacas y ovejas y esas cosas. Eso es un servicio público que se tiene que prestar hasta en el rincón más recóndito de una gran urbe. Y eso tiene que hacerse a través de una banca pública, a la cual obviamente la banca privada que esté, pues tendrá que aportar lo que la regulación del servicio público diga. Competir con esa banca, y bueno, lo mismo se ponen las pilas también. En ese tipo de cosas. Bueno, pues un placer, Paco. Y luego ¿Se le ha quedado algo por ahí? No, sí, lo último. Esto todo implica que se regule los servicios de banca como servicio público. Y que se digan los derechos y las obligaciones que existen, las obligaciones que tienen las entidades privadas en relación con ello, y en su caso, pues el banco público también, ¿no? Sí, ser consciente de lo que decías, Creo que era la forma de necesitas una cuenta, por lo cual, bueno, seamos consecuentes con eso. Pienso que lo que llaman brecha de digitalización, que realmente, la brecha digital, que realmente entiendo que es más bien degradación del servicio, es algo que va a estar continuo, porque continuamente van a haber evolución de las tecnologías y tal, siempre evoluciona. Y va a haber continuamente durante bastantes años. Pero esto al final siempre viene un poquito a hablar del individualismo y sobre todo del neoliberalismo, de centrar en el individuo. O sea, al final no es que esté degradando el servicio, es que tú no eres capaz de
pues claro, de enterarte de las tecnologías y demás, o es que no eres capaz de tener un ordenador. O sea, al final siempre se te va cayendo el individuo y al final es el individuo el que se lo obliga a estar con la lengua afuera siempre, poniéndose la última, estando pendiente de pues, cuál es el mejor ordenador que me da prestaciones o lo que sea, y todo enfocado como si la sociedad estuviera formada por gente súper estupenda, súper lista, con buenos salarios, con buenas... Y en el momento en que tienes cualquier tipo de dificultad, ya no es cuestión de edad, te quiero decir, lo que hemos dicho antes, Sí, es sí, de sí. edad, es de falta recursos medios, económicos, falta pero es que tan medios, sencillo... o vivir en una España O vivir en la vaciada, radiada, o que yo que sé, haya nacido con el ojo, pues un poco con la con vista dependencia, complicada, con claro. algún Y tipo de dependencia o de incapacidad. O de... hemos de tener en cuenta que todo el mundo o hemos sido dependientes o vamos a ser dependientes y no todos podemos ser seres perfectos como realmente nos está obligando este neoliberalismo súper individualista que claro, los cuidados fuera, lo común fuera, todo es, pues esto es un ejemplo más, digamos, de todo ese mundo que nos quieren construir y que estamos aquí para resistirnos y para intentar dar la vuelta. Así es. Bueno, Paco, Venga, oye, que un placer y Pues nada, pues eso, vamos seguro a que ver si- repetimos esto en algún otro momento, Bueno, con pues algún otro tema. Perfecto. Pues Y nada, nos si despedimos. se puede, y si no, bueno, ya veremos a ver cómo Sí se queda puede, esto. sí se puede. Bueno, Que quiero decir, estamos en Podemos. digo, sí. Bueno, bien. Bueno, me has cogido, pero lo que quiero decir es que yo creo que esto va a continuar en el tiempo. Sí, Este sí. problema, ya antes decía que yo no tenía mucha esperanza de las soluciones que pueda aportar aquí la banca, y yo creo que este problema pues va a continuar bastante tiempo. Seguramente. Y como resulta que lo que se está poniendo sobre la mesa son una serie de dificultades para que una gran parte de la población acceda a unos servicios necesarios, como es el tener una cuenta bancaria y poderla manejar. Esto va a tener bastante más cola, y es posible que en vez de hablar de otros temas sigamos hablando de este. Sea para este tema o para otro. Me temo. Pues nada, seguramente sí. No creo yo que se va a solucionar la semana que viene, así que temo seguramente que tendremos que sí, volver a que al tratar final este tema. terminamos así. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas. No sé si tenemos alguna aportación o algo. Perfecto, ha quedado todo claro. Así que nos veremos en el siguiente programa, aquí en el canal de Twitch de Podemos Getafe. Muchísimas gracias y bueno, cualquier sugerencia ya saben que tenemos las redes abiertas y nos pueden mandar mensajes para también algún tema que queréis que tratemos por aquí. Bueno, un saludo y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Esto de la brecha digital de los bancos a las personas mayores nos está perjudicando mucho, porque hay veces que vas y los pobres, pues muchos no entendemos, y hay todavía personas más mayores que menos que nosotros. Voy a contar una anécdota que le pasó a mi hija. Tenía que solucionar un problema de su trabajo con CaixaBank cuando estuvo aquí estas Navidades. Y la nuestra del centro comercial de Getafe 3, del sector 3, estaba cerrada. Nos dirigimos a la que hay en las Arcas del Agua. Llegamos y había una fila de personas increíble. Cuando nos tocó, ya estábamos dentro de la oficina, le dicen a mi hija que si no tiene hora, que no la atienden. Pero bueno, aquí debe de haber una persona para cuando hay un problema que lo tienes que solucionar en el día, darle hora. Y no la atendieron. A fuerza de llamar ella a CaixaBank de La Laguna, en Tenerife, como es una hora menos, pues al final la atendieron. Pero vamos, que tiene que haber una mesa para que nos atiendan en algún problema que nos surgen en el momento. Y claro, vas a veces a los cajeros y ahí en el sector 3 hay 3 o 4 cajeros y ahí a veces no funciona. Y eso, claro, a las personas mayores nos perjudica muchísimo. Igual que tener ahora un tope para que te den y encima que te cobren. Esto de la brecha digital de los bancos a las personas mayores nos está perjudicando mucho, porque hay veces que vas y los pobres, pues muchos no entendemos, y hay todavía personas más mayores que menos.